Una de las cosas maravillosas que tiene este programa es que muchas veces las entrevistas se enriquecen en esos minutos previos. Es lo que ha pasado ahora con la doctora Alegría. Carmen, bienvenida de nuevo. Teníamos un dato que ella nos ha dicho, es muchísimo más. 6 de cada 10 trabajadores en nuestro país vive con estrés. Es tremendo. Sí. Sí, es que si fuéramos conscientes de cómo se afecta absolutamente la vida cuando no somos capaces de salir de ese círculo que es el estrés crónico, porque hace un momento comentábamos antes de empezar el programa, el estrés como respuesta natural del organismo es buena, porque además cuando reaccionamos desde por la mañana ante un estímulo estresante, además de cortisol, que es la famosa hormona que cuando se acumula es la que empieza a dar estragos. Lo hemos hablado en este programa. Además del cortisol, también hay dopamina de la mano del estrés, de un estrés agudo. Y cuando hay dopamina hay ganas de enfrentarnos, hay suficiente energía, hay alegría, hay esa respuesta de decir merece la pena luchar por esto. Pero cuando el estrés se instala a vivir con nosotros, se hace crónico, la dopamina desaparece, el cortisol es como si multiplicara y nos afecta no solo a nivel físico, nos afecta a nivel mental, a nivel emocional y yo diría, si me apuras, incluso a nivel espiritual. ¿Podríamos decir que el estrés es una enfermedad silenciosa y que puede ser la causa de muchas otras? Sí, claro, sí. Detrás de todas las enfermedades, como comentábamos tú y yo hace un momento, como tú muy bien intuías, detrás de todas las enfermedades que llegan a urgencias, yo diría que la causa fundamental es el estrés mantenido en el tiempo. ¿Y cómo podemos hacer? Porque decíamos en esta entrevista al empezar que es importante desconectar. Estamos viendo, por ejemplo, que el estrés provoca hipertensión, aumenta el riesgo cardiovascular, favorece la aparición de la diabetes, obesidad, accidentes cerebrovasculares. Esta lista podría ser interminable, Carmen. Mira, cada persona responde como mejor puede. Has dicho una de las enfermedades que más están relacionadas con el estrés, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando el estrés se hace crónico, altera una de las cosas más importantes, que es la respuesta inmune del organismo. Es la que nos ayuda a defendernos contra los agresores externos, como pueden ser los virus, las bacterias, las células tumorales, y produce una cosa que es inflamación crónica. Todos lo vamos a entender rápidamente. Si tengo un flemón porque me duele la muela, la última vez que estuve aquí, ¿te acuerdas? Hablábamos de dolores de muelas. Pues si tengo un flemón, eso es una inflamación, pero es una inflamación necesaria para que se resuelva de forma puntual ese problema. Pero cuando vivo inmerso en el estrés, imagínate que no tengo un flemón, que es que todo mi cuerpo es un flemón, una inflamación crónica, y obviamente aparecen las enfermedades que has nombrado y aparecen otras como la depresión, el insomnio crónico, la ausencia de ganas de vivir. Es como si tuviéramos que estar luchando y subiendo una montaña con una carga de 300 kilos en la espalda. Llega un momento que nos agotamos. El estrés no es como otras patologías que tú dices, se toma usted esta pastillita y se le corrige el hipotiroidismo. El estrés depende mucho de nuestra actitud ante la vida. Cuando te enfrentas a un paciente, Carmen, y te tuteo porque ya eres amiga del programa, que tiene el estrés como patología de base, ¿qué le dices? ¿Cómo aprender a desconectar, a aparcar esa mochila, a vivir de otra manera? Fíjate, hay casos en urgencias que se resuelven incluso en la propia consulta de urgencias respirando, que eso me encanta comprobarlo, porque además no solo se relaja el paciente, también me relajo yo cuando respiramos juntos. Algo tan sencillo que tenemos integrado en la vida, no podemos vivir sin respirar, pero una cosa es sobrevivir con esas respiraciones de ay, 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 que me falta el aire, y otra cosa es pararse un instante, si es que es cuestión de 2 minutos. Y 2 minutos conectando con la respiración son mágicos, porque disminuyen las hormonas del estrés y nos abren otras puertas hacia la salud y hacia el afrontar la vida de otra manera y ver otros colores. Pero hay cosas tan sencillas. Fíjate, hay algo que a lo mejor comparto con vosotros, porque a mí, por ejemplo, conducir en ciudad no me gusta, y antes iba como luchando contra los semáforos en rojo, y a veces soltaba improperios mentales contra no sé si os pasa a vosotros, pero contra el coche que en ámbar ya parecía que iba a frenar, y yo decía que acelere un poquito y así aceleramos todos. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora aprovecho esos semáforos en rojo para decir, es mi momento de tranquilidad. Suelto las manos del volante, respiro, escucho una canción que me gusta y agradezco. Y para mí ahora esos momentos en rojo, ahora soy yo la que digo, está en ámbar, voy a parar, que es mi momento. Es decir, a veces pueden ser pequeñas la vida cotidiana. Para desconectar, es decir, después de trabajar me doy un paseo, me encierro en la habitación y dedico 2 minutos a respirar. Cada uno la herramienta que pueda o que tenga a su alcance.
Sí, hay dos preguntas que yo siempre les digo a mis pacientes. ¿Qué sientes? ¿Y dónde lo sientes? Entonces es muy bueno que nos conozcamos porque no a todos nos ponen nerviosas las mismas cosas. A mí trabajar en urgencias me carga las pilas, me gusta, pero hay colegas que les dices pásate por urgencias y en ese mismo momento les da un infarto del susto. Entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, nuestra capacidad de afrontar la vida y sobre todo tenemos que darnos permiso para parar, para escucharnos, que hay veces que nos escuchamos ya cuando la enfermedad debuta con palabras grandes. Fíjate, nuestro sistema nervioso es tan listo que entre un estrés crónico que no sabe controlar y una enfermedad, elige la enfermedad porque él sí está diseñado para luchar contra la enfermedad, pero no contra el estrés crónico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y de vez en cuando regalarnos... Fíjate, te estoy escuchando y me pongo en la piel seguramente espectadores y espectadoras que les ha pasado esto, que están en una situación de estrés muy grande y de repente un día en la consulta les dicen tiene usted tal diagnóstico y en ese momento relativizas y dices no es tan importante el trabajo, no es tan importante esto, ahora me voy a preocupar de mí. Que no lleguemos a ese momento. A mí hay una frase que me encanta, Carmen, que dice no hay nada más urgente que vivir. Fantástica esa frase, te la compro. Y efectivamente, es que si fuéramos conscientes que la vida es mucho más allá que estar pendientes de 40 tablets, de 40 teléfonos, de acumular, cuando nos vamos, y hay una forma de aprender que es por las penas, que es cuando te dan el diagnóstico, o por las buenas. Y a mí cuando se me olvida que estamos aquí para disfrutar la vida, tengo la suerte de que un paciente que efectivamente es consciente, porque le acaban de dar un diagnóstico muy serio, de que hay que aprovechar la vida, me lo recuerda. Y qué fantástico es que estamos aquí para vivir y que estamos aquí para sentir y que estamos aquí para disfrutar. Vamos a aprender por las buenas, no esperemos a que nos den una patada en el trasero con un diagnóstico grave. Que a veces pensamos que la medicina y que la salud pasa por diagnóstico, pastillita y te curas. Y a veces la salud es cambiar de hábitos, cambiar de rutina, relativizar y pensar que el trabajo es trabajo, la familia es familia... y hay que aparcar la mochila y llegas a casa y cambias el chip. Eso, por ejemplo, entiendo que los médicos tenéis que aprenderlo. Manejáis muchas veces, trabajáis con diagnósticos muy difíciles y teniendo que decirle a alguien, tiene usted un cáncer. Sí. Pero hay que llevarse a casa la mochila vacía. Claro, pero para vaciar esa mochila, primero tenemos que ser conscientes de que tenemos una mochila invisible y de que la vamos llenando con preocupaciones. Y si fuéramos lo suficientemente cuidadosos como para darnos cuenta de que el montón de preocupaciones que nos abordan y que nos bombardeamos, felizmente no ocurren en la vida. Si ocurrieran en la realidad toda la cantidad de cosas por las que nos preocupamos, estaríamos muertos. Pero Carmen dice en su libro que el amor, el abrazo, el cariño, el afecto es la mejor medicina. A veces también para liberar el estrés basta con un abrazo y un silencio. ¿Cómo basta? Es que eso es el mejor antídoto contra el estrés. Eso los niños lo saben hacer muy bien y cuando están tristes o cuando tienen esa sensación de decir necesito algo, son los que corren y nos piden un abrazo. Y si en ese momento nosotros si fuéramos capaces de medir la oxitocina en sangre, que es la mejor hormona contra el estrés y contra el miedo y contra las preocupaciones, hay un chute que sube altísimo. Yo abrazo todos los días a mis pacientes, pero también por mi propia necesidad de en mitad del caos de urgencias, tener un espacio. Y yo creo que es que cuando abrazamos, creamos, delimitamos con los brazos, pero es un espacio invisible, pero muy nutritivo, donde desaparece el miedo, donde disminuye el cortisol, donde empezamos a ver la vida con unos colores más luminosos, donde efectivamente el dolor disminuye y cuando hay dolor, incluso con el abrazo, dejamos también espacio para ese dolor y disminuye, por supuesto, el estrés. No te vayas, Carmen, que aunque hemos terminado la entrevista, nos queda programa y hoy que estamos hablando del estrés, quiero luego que seas tú quien le cuente una cosita a los espectadores. ¿Te parece? Porque aunque nosotros lo hacemos con rigor, pero aprovechando que estás tú aquí, que estamos hablando del estrés, yo creo que va a quedar muchísimo mejor. Por cierto, tú no eres extremeña, pero eres ya casi extremeña. Llevo aquí más de la mitad de mi vida. Qué rico una caldereta de cordero, oh, sí, ¿verdad? Sí, me apunto. Con pimentón, venga, con cordero. Ya estoy mojando pan. Pues es que vamos a hablar del cordero, porque es verdad que las nuevas generaciones no consumen tanto cordero como lo hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por hoy vamos a hablar de este producto tan nuestro, que también tiene denominación de origen, que tiene proteínas de alta calidad, pero que además tiene otros nutrientes. Vamos a hablar de cuáles son esos beneficios y también de cuál debe ser el consumo ideal
de carne de cordero.